Mucha gente hoy siente que está quedándose como sin ideas para todo, para su vida, para su trabajo, para su negocio, prácticamente para lo que sea. Y es ahí cuando arranca como esa sensación como de desesperación, hasta que un día de pronto, ¡pum!, caes como en un bloqueo creativo. Cuando las personas se bloquean, lo más normal es que hagan una de estas dos cosas. Y hoy precisamente vamos a hablar de eso, del burnout creativo. Hoy no venimos a buscar inspiración ni talento. Hoy lo que necesitamos es una caja de medicina. Porque hoy les voy a mostrar un ejercicio que desbloquea las ideas usando dispositivos creativos. Mucha gente hoy siente que está quedándose como sin ideas para todo, para su vida, para su trabajo, para su negocio, prácticamente para lo que sea. Y lo peor de esto no es quedarse sin ideas, ¿sabes? Lo peor es cuando te das cuenta como que tu cerebro está empezando como a reciclarlas, ¿cierto? Porque al principio uno piensa, bueno, listo, estoy cansado, todo bien, voy a descansar y mañana vuelvo, ¿cierto? Pero pasan los días y luego pasan las semanas y de pronto todas las ideas que se te ocurren se empiezan como a aparecer algo que ya hiciste antes. Y es ahí cuando arranca como esa sensación como de desesperación, hasta que un día de pronto, ¡pum!, caes como en un bloqueo creativo. Y esto no le pasa solamente como a los community managers, ni a los directores creativos, ni nada de esto. Le pasa al emprendedor que tiene que resolver con lo que hay en el día a día, ¿cierto? Le pasa al profesor que le toca explicar un mismo tema a 40 muchachos con mentalidades completamente diferentes. Le pasa a los papás que ya no saben qué inventarse para conectar con sus hijos y de pronto alejarlos un poquito de esas pantallas y tal, ¿cierto? Le pasa a cualquier profesional que necesite reinventarse para que la IA no se lo lleve por el medio, ¿cierto? Y ojo que no estoy queriendo decir que nos hayamos vuelto menos creativos, sino lo que pasa es que estamos, eso sí, pensando como todos dentro del mismo sistema, ¿cierto? Entonces todos estamos consumiendo las mismas referencias, todos copiamos los mismos formatos, todos queremos ser supuestamente diferentes, pero todos estamos usando el mismo molde exactamente. Y así, claro, cuando la creatividad se vuelve como una obligación constante, cuando es más productividad que profundidad, es ahí donde se rompe todo, ¿cierto? Ahí es donde el cerebro como que deja de explorar y empieza a economizar, entra en ese estado de economía cognitiva, donde tu mente dice como que, bueno, yo ya este camino me lo sé, y apagar la linterna, ¿cierto? Te deja como en piloto automático, con el mismo recorrido de siempre y con el mismo resultado de siempre, ¿cierto? Entonces, por eso es que sientes que ya lo hiciste todo, no porque se te acabaron las ideas, sino porque se acabó esa materia prima de donde normalmente se acaban las ideas. Y pendiente, porque aquí viene el error que nadie te dice. Cuando las personas se bloquean, lo más normal es que hagan una de estas dos cosas. Número uno, o paran completamente, ¿cierto? O sea, esperando como reiniciar la máquina hasta volver a ser un ser humano funcional. O número dos, empujar más duro y más duro y más duro hasta que definitivamente o se encuentre una solución o simplemente hasta que el motor colapse por completo, ¿cierto? Ese es el pensamiento vertical, que es lineal y que es predecible. Y es el más peligroso de todos porque es la ruta directa hacia esa frustración, ¿cierto? Es como acelerar un carro que tiene el freno de mano puesto. Tú le metes toda la fuerza que quieras, pero lo único que aumenta es ese olor a quemado. Y hoy precisamente vamos a hablar de eso, del burnout creativo. De hecho, burnout significa literalmente quemado. Y es precisamente eso, es como esa sensación de agotamiento mental y físico cuando has estado como trabajando demasiado en algo y no logras encontrar ese resultado que necesitas. Entonces, todo el mundo habla del burnout como un exceso de trabajo y muchas veces sí lo es, obviamente, ¿cierto? Pero en muchos casos el burnout creativo no viene porque no puedas seguir más, porque no puedas más, sino porque estás ya haciendo lo mismo por demasiado tiempo, sin novedad alguna, sin recompensas claras para tu cerebro, ¿cierto? Entonces,
tu cerebro detecta esa monotonía y dice, bueno, listo, ya no hay nada nuevo aquí y pum, me pongo en modo ahorro de energía y dejo de crear nuevas ideas para no gastar energía precisamente, ¿cierto? Entonces ahí lo que vamos a hacer es algo distinto. Hoy no venimos a buscar inspiración ni talento, ¿cierto? Hoy lo que necesitamos es una caja de medicinas, muchachos. Exactamente, una caja de medicinas porque hoy les voy a mostrar un ejercicio que desbloquea las ideas usando una lógica que no pertenece a la realidad de ninguno de los problemas de ustedes. Porque ahí es donde precisamente el cerebro como que se desconfigura y suelta cosas que son verdaderamente nuevas. Entonces, el ejercicio de hoy es un ejercicio práctico, pero va a ser muy efectivo. Cero poesía y eso sí, mucha candela. Vamos a ponerle el ejercicio del texto random. Y lo que vamos a hacer es que la primera regla para este ejercicio es súper simple. Vamos a tomar un formato de texto que sea completamente ajeno a lo que tú haces. Y lo que vamos a hacer, es a utilizar como detonador para romper ese sistema. Pero aquí no se vale hacer trampa, no puedes elegir algo que tu subconsciente ya quiera como conectar con algo bonito y tal. O sea, nada de arte. Nada de marketing, nada de creatividad loca, nada de palabras bonitas. Aquí lo que necesitamos son cosas realmente aleatorias. Que si, no sé, un menú de restaurante, no sé, un ticket de parqueadero, una factura, la tabla nutricional de un jugo, o sea, las instrucciones del champú. Yo en este caso lo voy a hacer con el prospecto de un medicamento, ¿sabes? ¿No? Ese papelito que traen algunos medicamentos adentro de la caja, ¿no? Esos papelitos, ¿no? Entonces, para hacer este ejercicio, lo que vamos a hacer es que vamos a enfrentar ese prospecto a 3 grandes preguntas, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es que yo te voy a decir cuáles son las preguntas en este momento y luego te voy a mostrar un ejemplo de cómo lo voy a aplicar a mi prospecto y ya puedes retroceder para poder hacer el ejercicio, ¿ok? Entonces la pregunta 1 es, ¿qué está prohibiendo esto? O sea, ¿qué prohíbe este formato, este texto de este prospecto? La pregunta 2 es, ¿qué está asumiendo esto sobre el usuario? Y la pregunta número 3 es, ¿qué pasaría si yo comunicara mi tema con esta misma lógica de este prospecto? Ok, no tienes que memorizarte las preguntas en este momento. Ahorita después el ejemplo que te va a mostrar, si quieres, como te digo, puedes retroceder el video y repitas esa parte para que puedas aplicarlo en tu cuenta, ¿cierto? Pero en este momento lo importante es que te concentres en este ejemplo que te va a mostrar para que luego puedas hacerlo tú en tu propio bloqueo con el problema que tengas, ¿ok? Entonces dijimos que lo voy a hacer con el prospecto de un medicamento, ¿no? Imagínate que, no sé, tenemos aquí un prospecto de, no sé, de acetaminofén, no sé, de un jarabe para la gripe, lo que sea. No quise poner nada por temas de derecho de autor, pero bueno, es eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dicen ese montón de letricas de ese papelito? Bueno, normalmente dicen que no se exceda la dosis recomendada, que no lo use por más de X días, que consulte a su médico si los síntomas persisten, no sé qué, que se mantenga fuera del alcance de los niños, todo eso, ¿ok? Eso dice un prospecto. Entonces, a esto vamos a aplicarle la pregunta número 1. ¿Qué está prohibiendo esto? Entonces, en nuestro caso, nuestro prospecto prohíbe el exceso, prohíbe el uso indefinido de un medicamento, ¿no? Prohíbe creer que si se consume más es mejor. Y entonces la primera traducción creativa inmediata que podemos sacar de esto sería, y si tu problema no fuera que haces poco, sino que llevas demasiado tiempo utilizando la misma fórmula, cuando le aplicamos ahora la segunda pregunta, dice, ¿qué está asumiendo esto sobre el usuario, o sea, nuestro prospecto? Bueno, ese papelito asume que el usuario no sabe cuándo parar, ¿cierto? Asume que si nadie le advierte, se va a pasar de vueltas con esa dosis de ese medicamento. Entonces, este papel está asumiendo que se ignoran esas consecuencias, ¿no? Y si a esto le hacemos esa traducción creativa, sacamos que de pronto estamos asumiendo que podemos repetir lo que funciona una y otra vez y que todo el mundo siempre va a estar ahí quieto aplaudiendo para siempre, ¿cierto? Entonces ya por ahí tenemos como nuestra segunda conclusión. Y si nos vamos con la pregunta número 3, ¿qué pasaría si comunicara mi tema
con esta misma lógica. Entonces, aquí es mi parte favorita, donde viene como la candela del ejercicio, ¿no? Entonces, presten atención. Si tú eres creador de contenido, si tú eres, no sé, profesional, lo que sea, agarras tu tema y lo comunicas como si fuera, en este caso, un prospecto de medicamento, ¿ok? Entonces vamos con la propuesta número 1, que es básicamente como una advertencia laboral, ¿ok? No trabajar este formato por más de 90 días seguidos, ¿no? Efectos secundarios, aburrimiento, pérdida de criterio y burnout creativo. Si seguimos con el ejemplo número 2, entonces tenemos algo así como dosis recomendada de contenido X día por semana. Si los síntomas empeoran, suspenda el uso. Y si nos vamos al ejemplo número 3, aquí, este es como mi favorito, que es como una publicidad medio incómoda. Si tu contenido ya no hace efecto, no es que la fórmula haya fallado, es que tu audiencia desarrolló tolerancia a la dosis. Lo repito, si tu contenido ya no hace efecto, no es que la fórmula no sirva, es que tu audiencia desarrolló tolerancia a la dosis. Entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, realmente no estamos inspirándonos en cosas del más allá ni cosas fantásticas, estamos forzando una lógica ajena entre un tema y esto para que se desbloquee esa creatividad de una forma definitivamente lateral, ¿cierto? Porque es ahí donde justamente está esa fricción que echa como chispas, ¿no? Entonces esto es el pensamiento lateral. En vez de seguir cavando en el mismo hueco, lo que haces es buscar una escalera y te sale por el otro lado, ¿cierto? Sin pedir permiso y sin preguntarle a absolutamente nadie por qué. Y ahora, para que esto no se quede así como en un video sin propósito, lo que voy a hacer es que voy a lanzar un reto práctico para que ustedes pues, ejerciten ese ejercicio con su propio bloqueo creativo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hoy mismo vas a elegir un texto random, vas a responder esas 3 preguntas que viste en el video y vas a sacar 5 ideas en 5 minutos. ¿Ok? Aquí no estamos pidiendo perfección ni nada de eso. Lo que estamos pidiendo es movimiento, ¿cierto? Porque el bloqueo no se rompe pensando más duro, sino cambiando precisamente ese sistema, ¿cierto? Y eso es exactamente lo que hace el dispositivo creativo. No te enseña a tener ideas. Te enseña a saltarlas desde lugares que nadie consideraba que eran creativos, ¿ok? Entonces, porfa, si haces el ejercicio, porfa, de verdad, cuéntame en los comentarios, no sé, qué texto random elegiste y qué idea de pronto te salió, qué te hubiera, no sé, qué se te ocurrió que nunca se te hubiera ocurrido antes, ¿cierto? Y aprovecho también este momentico para recordarles que dentro de poco voy a estar en la planificación del lanzamiento virtual de mi libro que se llama Dispositivo Creativo. Yo la verdad no estoy esperando pues una gran audiencia ni nada de eso, pero por eso tengo varias sorpresas preparadas para los pocos que estén ahí pendientes. Así que sí, ya saben que por ahí se vienen como varios accesos anticipados y otras humildes sorpresitas con mucho cariño para los que quieran estar por ahí pendientes. Así que sí, ya sabes, si quieres más información sobre esto, pon la palabra dispositivo en los comentarios para ir agregando invitados a esa lista de espera especial, ¿vale? Y bueno, mi gente, esto entonces es ya todo por el video de hoy. Ya sabes que si de pronto te fluye un like para este contenido, nosotros pues acá lo agradecemos con mucho cariño. Si le tienes fe a este proyecto de Néstor Se La Crea desde ahorita, que estamos apenas empezando, ya sabes que le puedes dar clic a ese botón de suscribirse para apoyar ahí la causa. Y si definitivamente estás aquí apoyando al 100% y quieres seguir viendo todos los ejercicios de creatividad y de pensamiento lateral que se vienen más adelante, entonces pégale bien duro esa campanita para que, ya sabes, YouTube te mande esa notificación cada semana cuando haya de pronto contenido nuevo por aquí en el canal. Esto es así, esto ha sido todo por esta semana. Nos vemos la semana que viene con otro ejercicio de creatividad, pensamiento lateral, otro gatillo, otro detonador de ideas creativas. Y no te olvides de dejarme, por supuesto, tus comentarios sobre cómo te fue en el ejercicio del día de hoy, o si tienes de pronto algún problema diferente en tu trabajo, en tu proyecto, que quisieras que le diseñemos una solución aquí lateral en el canal. Ya sabes que por aquí estamos precisamente para ayudarnos, ¿no? Entonces, gracias miles a los que se quedan aquí hasta el final del video, a esta parte tan importante. Y ya saben cómo es esto. Si usted necesita una súper buena idea, Néstor Se La Crea. Néstor Se La Crea, pana, Néstor Se La Crea. Yo.
Néstor se la crea, compi Néstor se la crea. Se la crea.